Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día y le doy gracias a Dios que nos permite nuevamente reunirnos en su nombre e ir aprendiendo juntos sobre esta experiencia del amor de Dios. Y estamos, aprendiendo sobre la Lección Divina, que es la Lección Divina, lectura creyente de la Palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Y luego de esto, pues hemos visto algunos elementos, que le llamamos los pasos de la Lección Divina, que es invocación al Espíritu Santo. Después tenemos lectura de la palabra, meditación, oración, contemplación y compromiso. Dentro de los pasos de la Lección Divina, el primero, que es en el que estamos, que es invocación al Espíritu Santo, tenemos el primer paso, es la invocación, y tenemos ahí que es fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la Iglesia. Estamos en el cuarto, que es espíritu de oración, y para eso nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos leído casi todo este primer elemento de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla sobre la oración cristiana. ¿Qué es lo que hemos visto sobre esto de la oración cristiana? Bueno, pues hemos visto capítulo primero, que es la revelación de la oración. Vimos que es la oración. Capítulo segundo, la tradición de la oración. Y capítulo tercero, la vida de oración. Y por último, estábamos dentro de este capítulo tercero, el artículo 1, vimos las expresiones de la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Y luego entrábamos al capítulo 2, el combate en la oración. Y aquí en el combate estuvimos viendo obstáculos para la oración, la humilde vigilancia de la oración, la confianza filial, perseverar en el amor y la oración de la hora de Jesús, que es en la que estamos, que es el capítulo 17 del Catecismo de la Iglesia Católica, capítulo 17. Y al estar en esto, empezábamos el número 2746 del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando dice: cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Y nos manda a confrontar el capítulo 17 de San Juan. Y ya estábamos leyendo el capítulo 17 de San Juan, todo el capítulo 17, que nos habla de la oración de Jesús. Hemos leído, en cada inicio del programa está este capítulo completo, y hemos avanzado hasta el versículo 20, nos quedamos en el versículo 20, y este versículo 20 nos va a permitir poder dar continuación de donde nos quedamos. Vamos a volver a leer el capítulo 17 completamente, y nos quedamos en el versículo, terminamos todo el capítulo y regresamos al versículo 20, que fue lo último que vimos. Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado, antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado. Y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti.
porque las palabras que tú me diste se las has dado a ellos, y ellos las han aceptado, y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ello ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo a ti, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos, y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y lo que has amado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, hasta aquí nos habíamos quedado. Este es el texto en el que estábamos trabajando, y en esto hemos visto este versículo 20, que es el que nos quedamos, que decía: no ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. Y hablábamos de cómo Jesús ya está intercediendo por todos aquellos que a través de nuestras obras van a conocer a Dios. Y esto pues implicaba precisamente un esfuerzo, ¿sí? Que es cuidar la iglesia de los creyentes. Acuérdense, hablábamos también de la iglesia en 3 estados: la iglesia militante, la iglesia triunfante y la iglesia purgante, que es a la que nosotros pertenecemos, la iglesia militante. Y es el Señor que está intercediendo a través, tenemos la bendición de Dios cada vez que hablamos de Dios, cada vez que hacemos algo en su nombre, ya tenemos la bendición del mismo Jesucristo. Estoy orando no solo por aquellos, sino por aquellos que van a creer por medio de su palabra. Creerán en mí, ¿sí? Finalmente está orando por su iglesia, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Entonces imagínense, si nosotros cuando estamos hablando, cuando estamos predicando, cuando estamos dando testimonio de lo que es esta experiencia de su amor, pues ya tenemos toda la bendición de Dios. O sea, a veces nos angustiamos: es que mi marido, es que mis hijos, es que, oye, si yo estoy haciendo lo que Dios me pide, lo estoy haciendo en su nombre, y si yo he creído, porque tengo el testimonio de otros que me han evangelizado, yo ya tengo la bendición para que también lo que yo haga, Dios está, nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por todas esas almas que Dios nos ha encomendado o que nos ha de encomendar. Por ejemplo, los catequistas, que por cierto estaba esperando una catequista el sábado y no llegó. Pero bueno, entonces,
los catequistas, o sea, los que se dedican a la enseñanza y todo eso, ya tienen. ¿Por qué? Porque ellos han creído por la evangelización, la palabra, el testimonio de otros, y a su vez ellos están dando el testimonio a esas criaturas. Y ya tienen la bendición de Dios. Bueno, era nada más un poquito de lo que habíamos visto. Versículo 21. Ay, me mueve esto. Versículo 21. Dice así: para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Y hablábamos, bueno, yo compartía dentro de los atributos de Dios, porque Dios no es, ¿cómo se llama? No es que tenga amor, no es que tenga paciencia, no es que tenga paz. Dios es la paz, Dios es el amor, Dios es todo lo que realmente tenemos. Entonces, dentro de los atributos de Dios, el que a mí me encanta y me fascina y trato siempre de meditar más es la unidad. La unidad, porque en esa unidad se va a transmitir la mejor forma de amar y la mejor forma de quién es Dios. Por eso lo dice: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, todo lo contrario a lo que es de Dios, que es la desunión. Por eso las familias tendrían que ser manifestación de Dios en esa unidad. Todos, cuando se da el matrimonio: prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esa unión no solamente es de aguantarse, sino una unión de amor, una unión en Dios y por Dios. Si es por la persona, pues yo creo que muchos ya a lo mejor hubieran mejor terminado tirando la toalla y decir: no, yo no aguanto esto, ya, mejor me voy. Pero esta unión tiene su razón de ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde la unidad se evangeliza, desde la unidad se da testimonio, desde la unidad se transmite el verdadero amor. Incluso hay un pasaje que va a ser muy interesante. Bueno, vamos a ver primero la nota que está al margen izquierdo, si ustedes se dan cuenta, de nuestro texto en la Biblia de Jerusalén. Al lado del versículo 21 tiene una cita que es 10:30 más. Cuando no tiene letras, es que es el mismo libro. Cuando tiene otras siglas, o sea, por ejemplo, EX, Éxodo, o LB, Levítico, ¿sí? Pero aquí, como no tiene, entonces está refiriendo al mismo libro. Entonces nos vamos a Juan 10:30, capítulo 10, versículo 30. Y precisamente dice ese texto, fíjense, es muy cortito, dice: yo y el Padre somos uno. Y ahí viene un asterisco. Acuérdense que el signo más refiere una nota, o sea, que tiene un asterisco y a su vez una nota al pie de página. ¿Qué es lo que dice? Según el contexto, esta afirmación considera, en primer lugar, el poder común de Jesús y del Padre, pero indeterminada adrede deja entrever un misterio de unidad más amplio y más hondo. Los judíos no se engañan cuando en ellos ven la presencia de ser Dios. Los judíos no se engañan cuando en ello ven la pretensión de ser Dios. Cuando le dicen: no, es que mi padre, hey, te estás igualando a Dios. Entonces, imagínense cuando dice mi madre, o sea, mi mamá, mi papá. ¿Qué quiere decir? Me estoy igualando, o sea, hay una unidad. Y esa unidad es precisamente en el amor. Cuando el niño, no, mi mamá, ¿qué quiere decir? Me estoy igualando en el sentido de que somos madre e hijo, o somos padre e hijo, o padre e hija. Y en esa unidad se nota cuando el niño pues llega y se siente unido a su mamá. Y la mamá, obviamente, o el papá, se siente unido a sus hijos. Sus éxitos son sus éxitos, sus fracasos también son sus fracasos, ¿no? Y por más que uno quiera que la mamá no sufra, ay, se la pasan, ay, es que mi hijo, ya el hijo ya está mastodonte con bigote y barba y todo, y es que mi bebé, y es que,
Una cosa es que le sufras y otra cosa es que lo trates de chiquear todavía, ¿no? Pues sí, pues entonces hay que ofrecer eso, pero la unidad está siempre, está siempre. Y es hermoso esa unidad de una madre con sus hijos, esa unidad entre los esposos. Bueno, esta unidad es a la que se refiere Jesús cuando dice yo y el Padre somos uno, o sea, hay esa identidad. Cosa que para el pueblo judío, para nosotros como que es un poquito más claro, en el sentido porque lo hemos aprendido así, pero para el pueblo judío era igualarse a Dios y nadie podía igualarse a Dios. Entonces era una situación bastante compleja para el judío no escandalizarse que de repente venga este individuo que le dicen el Hijo de Dios, se dice el Hijo de Dios y que es igual al Padre, pues eso es una blasfemia. O sea, hay que entender al pueblo judío, obviamente, ¿por qué no lo entienden? Porque no tienen el Espíritu de Dios, no están en esa humildad, no habían, a pesar de tener todos los mandamientos y toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento, pues no lo vivían. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros también al no vivir esta experiencia del amor de Dios. Y por eso, cuando vemos estos elementos, pues nos permite ir descubriendo también lo que el Señor nos va a ir pidiendo. Fíjense, ahí mismo en el versículo 33 de 10, capítulo 10, fíjense lo que dice cuando está hablando, ¿no? Yo y el Padre, bueno, vamos a verlo desde el 31. Dice, yo y el Padre somos uno. Los judíos trajeron otra vez piedras para apedrearle. Jesús les dijo, muchas obras buenas de parte del Padre os he mostrado, ¿por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Te haces a ti mismo Dios. ¿Sí? Y ahí es donde, contesta, y no está escrito en vuestra ley, yo he dicho, dioses sois. Se llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y no puede fallar la escritura. Aquel a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho yo soy hijo de Dios? Y bueno, ¿dónde se ve el ser hijo de Dios? En que hace las obras de Dios. Y las obras de Dios, pues es la salvación del alma, es que el pueblo regrese a la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo saber que yo también estoy viviendo en esa unidad? Porque estoy haciendo las obras de Dios. La obra de Dios, y entonces, ¿de dónde viene la unidad de mi familia? De la obra, de hacer la obra de Dios. Porque yo puedo tener una unidad en el sentimiento, amo mucho a mi esposo, amo mucho a mis hijos, los amo, pero si no es en la obra de Dios, esa unidad fácilmente se resquebraja, se cae, se lastima. Cuando no entendemos esta obra de Dios, pues desgraciadamente, podemos, repito, tener mucha unidad porque nos gusta mucho lo mismo, tenemos los mismos planes, tenemos diferentes actividades juntos, pero no estamos haciendo la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vienen las crisis, cuando vienen esos problemas, pues nosotros no tenemos esa fuerza y es cuando pues muchas familias se desmoronan, muchas familias terminan pues en esa confusión, en esa tristeza, y vamos a ir viendo en esta situación qué es lo que nos sucede a todos nosotros. Cuando tenemos que dar ese testimonio, obviamente es cuando dicen las personas, ¿no? Entre más nos acercamos a Dios, más pruebas tenemos, más sufrimiento, más dolor. O sea, ¿por qué? No, lo que pasa es que lo que quiere el enemigo es que no haya esa unidad con Dios. Entonces, como no estamos entrenados para el dolor, como no estamos entrenados para el sufrimiento, le sacamos la vuelta. Pero cuando yo empiezo a hacer esa obra de Dios, o sea, todo lo que hago, lo hago para honrar a Dios, empieza esa unidad, empieza esa fuerza, empieza esa fortaleza en cada uno de nosotros. Y es para que nosotros podamos entender. Entonces, entendiendo esto, vemos todos los elementos que son necesarios para nosotros, que es, regresamos a versículo 21. ¿Para qué predico? ¿Para qué hago las obras? Entonces el versículo 20 dice, para que por medio de sus palabras creerán en mí, para que todos sean uno. Aquí ahí viene un planteamiento.
Eh, Desgraciadamente, a veces los papás buscan más la unión, que tengan los hijos la unión con ellos que con Dios. ¿Sí? O sea, es mi hijo. Y es que entonces nos ponemos como centro y no entendemos la fuerza que debe de tener esa unión, esta fuerza de unión con Dios, en el sentido de que si mis hijos están más unidos a Dios que a mí, la unión conmigo va a ser más fuerte. Si mi matrimonio, mi esposo, mi esposa está más unido a Dios, la unión conmigo va a ser más fuerte. Pero si la unión es más fuerte conmigo, desgraciadamente no voy a resistir. A veces, benditos problemas, tenemos esos problemas que nos ayudan a descubrir, hey, no estoy tan bien con Dios. ¿Por qué? Porque esta situación me tumbó, esta situación me hizo que se perdieran muchas cosas, o tal vez todo. Pero bendito problema para retomar esa unión con Dios. Por eso, cuando vemos el testimonio de algunos mártires, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? La madre de los macabeos, cuando están torturando a sus hijos, lo están matando, ¿sí? Y la mamá pues está unida a ellos y le duele, pero su unión más fuerte es a Dios. Por eso ella es capaz de poder enfrentar ese dolor, de poder enfrentar ese sufrimiento y decir, ¿qué es lo que tiene esta familia que tiene esa fuerza? Entonces, toda nuestra labor en toda relación humana, amistad, relaciones de sangre que viene siendo con papás, con hermanos, con hijos, con nietos, incluso en la cuestión laboral o en la cuestión de la parroquia, los amigos, para que funcione, para que tenga esa fortaleza, se necesita verdaderamente pues esa unión, esa fuerza en Dios. Entonces toda relación tendrá más fuerza. Toda amistad, todo matrimonio, toda paternidad y maternidad tendrá una fuerza increíble. Por eso es tan importante entender lo que dice el versículo 20 y 21, ¿no? Que por medio de su palabra creará en mí para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí, yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. O sea, ok, vamos viendo entonces las obras y las palabras van a llevarnos a creer en Jesús. ¿Para qué? Para que empecemos a vivir una unidad. Esa unidad no es porque te quiero solamente, no es porque me gusta lo mismo, no es porque tenemos los mismos fines, sino porque está Dios en medio de todo esto. ¿Sí? Y entonces dice, para que todos sean uno. ¿Y cuál es el modelo de esa unidad? Es la unión de Jesús con el Padre. ¿Cómo demuestra Jesús la unión de Jesús con el Padre? Haciendo su voluntad. Entonces, es que mucha gente cree que unirse a Dios es venir a la iglesia y rezar mucho. Muchos devocionarios, muchas novenas, muchas acciones así. Pero si no está en la caridad, en el amor a Dios, en hacer la voluntad de Dios, no voy a funcionar. No va a ser precisamente esa acción la que Dios quiere para mí. Y yo no voy a entender, yo no voy a comprender que desgraciadamente cuando yo estoy haciendo las cosas, pero no es en la voluntad de Dios, no tengo fuerza. Lo que le da coherencia y fuerza a la unidad es la voluntad de Dios. Esto es de Dios, lo hago. Esto no es de Dios, no lo hago. Y eso es lo que va a llevar a que los demás crean en Jesús. Y si vamos a creer es porque sepamos que Él ha sido enviado por Dios. Fíjense, dice, no ruego solo por estos, versículo 20, sino que también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, o sea, para que vivamos en esa unidad. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, o sea, como yo hago tu voluntad, tú actúas en mí, yo hago tu voluntad, tú actúas en mí, esa es la unidad. Para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, ¿qué es lo que necesito para poder evangelizar? La unidad. Si no hay unidad, no funciona. Por eso les digo, para mí, en lo personal, lo que más me gusta meditar es
la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fuerza, esa es nuestra fuerza. La unidad, todo está en la voluntad. Yo no me voy a unir a Dios porque venga mucho al templo, porque haga muchos rezos. Eso es saludable y ayuda, pero si no va con la finalidad de unirme a Dios, a su voluntad. Porque yo me puedo unir a una persona, pero si no tenemos esa unión de voluntades, que es lo que supuestamente en el matrimonio, nos unimos para estar juntos y para caminar juntos y para buscar lo mismo, pero cuando no hay, pues obviamente podrá unirse el cuerpo, pero no se unen esas voluntades y no funcionan, no tienen la misma cohesión, no tienen la misma fuerza. Un matrimonio que se une, se aman mucho, pero no buscan lo mismo, no están en unión de voluntades, porque pues de repente uno va a decir blanco, el otro negro, y no quiere decir que estén de acuerdo en todo, porque es imposible. Quiere decir que buscan lo mismo. Y el problema ahí es de que a veces pues no se busca, la meta no es la misma. Les digo a los jóvenes, no, se pueden querer mucho y tienen muchas cosas en común, pero si la meta no es la misma, al final se van a separar. En cambio, pueden estar muy juntos, pero de repente se pelean y que quién sabe qué, pero buscan la misma, al final van a estar así, porque tienen la misma meta, y la meta es el Dios, es vivir en esa divina voluntad. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y ahí es precisamente este elemento que va a ser fundamental para todos nosotros. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún elemento que va a ser necesario para entender qué es este versículo 21. Si no, vámonos al versículo 22. ¿Qué nos dice el versículo 22? Ay. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo les he dado la gloria que tú me diste. ¿Sí? Y ahí, para poder nosotros entender qué es a lo que se refiere este elemento, dice, ¿cuál es la gloria que Jesús tenía? La unión con su Padre. Y entonces Él nos viene a dar esa unión que va a ser para todos nosotros la meta que debemos de buscar. Y vamos a ver las dos citas bíblicas que se encuentran al margen derecho, y vamos a ir viendo a qué se refiere. Primera es 17:5, que ya lo vimos, ¿no? Es nada más el versículo 5, que dice, ahora Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. ¿Sí? ¿A qué se refiere esta gloria? ¿Se acuerdan a lo que estábamos viendo? ¿Se acuerdan? A ver. Hay una cita bíblica que vimos. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Dice Filipenses 2, del 6 al 11, que decía, el cual siendo de condición divina no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿cuál es la gloria que recibió Jesús? Pero bueno, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Entre comillas, hacer. Y vamos a ir descubriendo esto. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Jesús para recibir otra vez la gloria? Volvemos a Filipenses, estamos en Filipenses. Acuérdense, estábamos viendo Juan 17:5, nos regresamos a Juan 17:5, y que decía, ahora Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Y vimos la cita que se encuentra al margen derecho,
Filipenses 2, del 6 al 11. Y buscamos, ya tienen ahí Filipenses 2, 6 al 11. Entonces, decíamos esta lectura que es muy interesante. El versículo 5 dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, los mismos sentimientos que Cristo. Obviamente, pero bueno, luego dice el versículo 6, el cual, a ver, ¿cuáles son los sentimientos de Cristo? El cual, siendo de condición divina, no codició ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. ¿Qué tuvo que hacer Jesús? Obviamente Jesús no lo tiene que hacer porque no lo necesita, pero es lo que nos enseña a nosotros. Acuérdense el cuento del ganso, ¿sí? Que tiene que entrar para que los demás entren. Bueno, Jesús se hace ese ganso para que nosotros podamos entrar y ser protegidos. ¿Qué es lo que hace? Siendo Dios, se abaja. Y no solamente se abaja, se somete a una muerte y una muerte de cruz. O sea, ¿cómo se llama eso? Humillación. La humildad. El fruto para que la tierra necesaria para que se den todos los frutos es la humildad. ¿Sí? Por eso dice, la humildad es la llave de todas las virtudes. Entonces regresemos a nuestro texto que estamos, Juan 17, 22. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. ¿Cuál es esa gloria que Jesús le da a los que lo van a seguir? Que él recibió. Bueno, ellos, los discípulos, se van a agachar, se van a humillar, van a ser perseguidos por hacer la voluntad de Dios y se van a humillar. Y entonces en esa humillación serán glorificados. Obviamente esa glorificación no la reciben aquí. Para todos aquellos que, ay, es que quién sabe qué, es que yo necesito, la humildad es la única fuente para poder desarrollar cualquier virtud. Si no te humillas delante de Dios, no funcionamos. Y ahí es donde dices, wow, qué importante es entender esto. Porque entonces se marca una pauta para todos nosotros como cristianos de ser instrumentos, de ser hombres y mujeres que seamos glorificados. Pero parece mentira, entre más te humilles, más glorificado. O sea, obviamente humillación por Dios, no humillación de no sirvo, es que no sé esto, es que esto, no, eso es un problema. No, la humillación es delante de Dios, yo me humillo, le digo, Señor, cuando le compartía a unas jovencitas, les decía, el problema es el pecado tiene sus beneficios. ¿Cuál es el beneficio? Que te humillas. Si te humillas, Dios puede hacer algo maravilloso en ti. Pero bendito sea Dios que no somos perfectos. Y les decía, hay gente que se escandaliza, es que yo le estoy echando ganas y no sale. Hey, le digo, bájate, no eres un ángel. Eres una persona, eres una criatura. Si yo pongo excremento en un vaso y meto una cuchara, no voy a sacar agua limpia. O sea, ¿qué podemos esperar de nuestra condición humana que está con la concupiscencia, que está atada por el pecado? Pues cosas. Entonces, simplemente me reconozco pecador. Señor, no puedo. Esto no lo puedo hacer. Pero solamente en ti lo puedo realizar. Y es ahí donde entonces, Señor, pues me humillo. Mira, soy una mula, Señor, soy un pecador, Señor. Mira, la he regado, pero me humillo delante de ti. Y ahí es donde dices, wow, qué hermoso es entender este planteamiento. Ayer estaba yo con los ministros y hablábamos precisamente sobre esto. No me acuerdo ahorita las citas bíblicas, que soy malo para las citas, pero estábamos hablando sobre este elemento de cómo yo como cristiano voy a estar trabajando con todas estas, ¿cómo se llama? Déjenme checar a ver si lo encuentro aquí.
porque no me acuerdo las citas bíblicas. Todos esos elementos, todas esas situaciones que están ahí latentes y que terminan ahí diciendo, ay, Señor, es que ¿por qué me pasa esto? Porque yo no he sabido humillarme, ¿sí? Y les estaba explicando a los ministros, a los que me ayudan en la evangelización, les estaba explicando lo que es precisamente estar siempre en la presencia de Dios. Tener siempre la presencia de Dios en nosotros. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo tener siempre estar en la presencia de Dios? Y yo les decía, la única forma, ¿se acuerdan cuando vimos las oraciones? Los tipos de oración, la forma de oración vocal, meditada y contemplación. ¿Cuál era la única oración que podríamos hacer constantemente? La contemplativa. ¿Y en qué terminamos que era la contemplativa? No, la contemplativa era buscar la voluntad de Dios en todo lo que yo hago. Acuérdense, la única forma de hacer oración es continua, es en lo que estoy haciendo, cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Cómo hacer la voluntad de Dios. Esta es la oración contemplativa. Yo la escucho en su palabra, yo la escucho en las enseñanzas de la iglesia. Ahora, esta voluntad de Dios la tengo que aplicar y la tengo que buscar en mi vida diaria, en el trabajo. El estar en esa oración continua, en esa contemplación continua, me va a permitir humillarme, porque no voy a buscar lo que yo quiero, voy a buscar lo que Dios quiere que yo haga, que yo realice. Por eso, en ese texto hermosísimo, yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. ¿En cómo me voy a unir entonces a Dios? Desde la humillación y la búsqueda de la voluntad de Dios. Solamente así puedo unirme plenamente en la voluntad de Dios. Y esto obviamente conlleva una renuncia a todo lo que yo soy, a todo lo que yo digo. Esto pues nos permite ir profundizando. Yo les he dado la gloria que tú me diste. Esta gloria no se manifestó en los apóstoles de un solo momento. Incluso después de la resurrección no se manifestó luego. Acuérdense que Pedro pues todavía va a tener sus asegúnes, va a dudar de la resurrección. Tomás, hasta que no meta mis dedos. Y cuando ya Pedro empieza como a dar testimonio de las cosas de Dios, va a haber esta situación en la primera iglesia primitiva, donde Pedro va a empezar a relacionarse con los protestantes, con los no cristianos. Y entonces, de repente le empiezan a decir, no, pues todos los judíos, todos los gentiles que se hacen al cristianismo tienen que hacerse la circuncisión. Y entonces Pedro, no, pues sí, tiene que venir Pablo para decirle, oye, espérate, ¿qué está pasando? No es por ahí. Entonces, ese dar testimonio, ese recibir la gloria de Dios, es precisamente durante toda nuestra vida, en la medida en que nos humillemos y dejemos de hacer lo que queremos y empecemos a hacer lo que Dios quiere. Y es en donde empezaremos a vivir esa unión. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y recibiremos la gloria. La gloria no será aquí, será en el cielo. Cuando recibamos la gloria merecida por habernos humillado, por habernos agachado y por haber trabajado o buscado y hacer la voluntad de Dios. Bueno, aquí le vamos a dejar. Nos quedamos en el versículo 22. Dios mediante haremos el versículo 23. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.